reuniones con el gobierno. El Heraldo en Barranquilla, el editorial, afrocolombianos indígenas demandarán el cobro de valorización, y La República, el diario colombiano más importante del país, hoy abre con hidrocarburos y dividendos pagarán la segunda tributaria de Petro por 9,8 billones. Santiago, gracias. 5:59, una breve pausa. Volvemos con la mejor mesa de la radio en Colombia, la FM de RCN. Nunca compartas tus datos bancarios por ningún medio. Bancolombia. Cuida tus datos como cuidas tu mejor secreto. Aprende a proteger tu bolsillo en la Casa de la Plata de Bancolombia. Nunca compartas tus datos, claves, números de tarjeta, códigos de seguridad ni fechas de vencimiento por ningún medio. Entra ya a www.bancolombia.com/la Casa de la Plata. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. FM de RCN. Las noticias como son. 6 en punto en Colombia. 6 grados en Bogotá. En vivo desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es miércoles 11 de diciembre del 2024. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Buenos días, hoy Azul y Chama, aquí están los titulares. Se define hoy el futuro de la reforma tributaria, podría incluso hundirse en comisiones económicas según cálculos. Por su parte, el gobierno ha cedido y da a conocer que el recaudo de la reforma tributaria llegaría a 9.8 billones y no a los 12. También hoy se presentarán propuestas de aumento de salario mínimo. Las centrales obreras y los empresarios deberán llegar con las cifras que le apuntarán al incremento del salario para el 2025. 1 minuto en Colombia. Todas las noticias en la FM de RCN. Incauca Life es la mezcla perfecta entre azúcar y stevia orgánica que rinde el doble porque utilizas solo la mitad en comparación con el azúcar normal. Y además realza el sabor natural de tus comidas y bebidas sin dejar sabor residual. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 2 minutos. Buenos días, bienvenidos a la FM de RCN. Vamos con nuestra agenda. Las 3 noticias más importantes que vamos a desarrollar a lo largo de la mañana, tratar de entender qué es lo que está pasando con estos temas. Una, sin duda, la más importante, lo que pasará con la reforma tributaria en el Congreso de la República. El gobierno ya no pretende recoger 12 billones de pesos, sino 9.8 billones. Aún así, tiene muy pocas posibilidades, las vamos a analizar a fondo aquí con nuestra mesa de trabajo. Avances en la investigación por corrupción en la UNGRD. Los congresistas involucrados uno a uno han ido desfilando ante la Corte Suprema de Justicia, pero han decidido mantener silencio. Sin embargo, tenemos detalles de lo que está pasando alrededor de esta investigación. Y ojo, hoy es día clave para establecer el salario mínimo en Colombia. Las distancias todavía son largas entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, pero seguramente habrá evolución en el tema en las próximas horas. 6:03, esta es la hora en Colombia. La FM de RCN, las noticias como son. El 11 y el 17 de diciembre son para ganar. Quedan los últimos 2 sorteos de la promo Primax. Acelera y registra tus códigos en ganaconprimax.com. El tiempo para meterle un cambio al fin de año se acaba. Primax, siempre más. Aplican términos y condiciones. Válido del 18 de septiembre al 17 de diciembre de 2024. Autoriza con juegos. Todas las noticias en la FM de RCN.
6 de la mañana, 3 minutos. La noticia más importante en Colombia, el futuro de la reforma tributaria. ¿Nos van a poner más impuestos en el Congreso de la República? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están las cuentas para la votación? Esa es la gran pregunta que hay que resolver en el día de hoy. Vamos precisamente con Daniel Jerez. Ha hecho toda la tarea. Averiguar qué están pensando los congresistas. ¿Nos van a clavar o no con más impuestos? Daniel Jerez, buenos días. Hola, ¿qué tal, William? Muy buenos días. En vivo, la FM desde el Congreso de la República. Sí, señor, venimos haciendo la tarea desde ya varios días atrás para establecer cómo están las cuentas para la reforma tributaria. ¿Se aprueba o se hunde? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse en el día de hoy y, por supuesto, en el transcurso de las próximas horas vamos a tener clara esa respuesta. Hoy las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes se citaron para las 12 del día para abordar la discusión de esta polémica reforma tributaria con la que el gobierno nacional pretende recaudar alrededor de 10 billones de pesos para el año 2025. No obstante, como le decía, las mayorías para su aprobación no están muy claras que digamos. Varias fuentes nos han confirmado varios datos, William. Nos señalan en principio que en este momento podrían estar fijos alrededor de 8 votos en la Comisión Tercera del Senado de la República, que es por lo menos la esperanza de los integrantes de la oposición para que el proyecto se hunda. Pero de esos 8 votos podrían aumentarse a 10 u 11 si 3 senadores que están indecisos, pues definitivamente se inclinan por la idea de votar en contra este proyecto del gobierno nacional. En las últimas horas, el senador Mauricio Gómez Amín ha dicho que Dios mediante, en el transcurso de las próximas horas, se hundirá este proyecto. Escuchemos lo que dijo recientemente. De la mano de Dios, con 11 votos, le cuidamos el bolsillo a los colombianos en la Comisión Tercera de Senado y hundimos una reforma nefasta para el bolsillo de ellos. Pero en la Comisión Tercera del Senado, como ya les digo, aunque se pretende que se tengan las mayorías para ser negada, esta reforma tributaria, en las otras comisiones, ¿cómo están las cuentas? Por ejemplo, me dicen que en la Comisión Cuarta del Senado de la República las cuentas darían 8 votos contra 7, pero esos 8 votos contra 7 pueden ser 8 para aprobar o 8 para negar el proyecto. Un congresista definiría un voto en esta Comisión Cuarta del Senado de la República. En las comisiones económicas de la Cámara de Representantes estarían más fáciles las cosas para el gobierno nacional y para su ley de financiamiento. Se dice que en la tercera de la Cámara podría haber mayorías en favor para aprobar la tributaria, ya que de 31 integrantes, tan solo 13 votarían en contra del proyecto. Y en la cuarta, el tema se habla de que 16 votos podrían hundir esta reforma tributaria. Lo cierto es que la votación está bastante reñida y el gobierno nacional pues está haciendo todo lo posible para garantizar que el proyecto sea aprobado en su primer debate este miércoles para que pueda ser incluido en las sesiones extraordinarias la próxima semana y así pueda salir adelante antes del 31 de diciembre. Daniel, esas son las cuentas que hasta el momento se tienen para la reforma tributaria. Su olfato de reportero político, de reportero que ha estado en el Congreso muchos años, ¿qué le dice? ¿Está hundida esa reforma tributaria o nos van a clavar con más impuestos? Pues yo creo, William, que en este momento esa reforma tributaria está hundida. Vuelvo y le digo, mínimo 8 votos. La esperanza está puesta en la Comisión Tercera del Senado de la República. Mínimo 8 votos hay ya fijos para que el proyecto se hunda. Con 8 votos, las cosas en la Comisión Tercera quedarían prácticamente empatadas, porque ellos son 16 integrantes de esta Comisión Tercera. Si hay 8 votos, y supongamos hay 8 votos a favor y 8 votos en contra de la tributaria, pues habría un empate. Y si se vota 2 veces y persiste el empate, se entiende hundido el proyecto, razón por la cual pues yo consideraría que el proyecto se puede hundir en las próximas horas. Ahora bien, le menciono con nombres propios. Me dicen que hay 3 personas que están indecisas. ¿Quiénes son? En esta comisión, o 3 senadores. Le digo los nombres. Karina Espinosa, del Partido Liberal, Juan Diego Echavarría, del Partido Liberal, y José Alfredo Génico, del Partido de la U. No se sabe esos 3 cuáles van a ser el voto a ciencia cierta. Había dicho que estos tres personajes votarían negativa a la tributaria, pero en las últimas horas estos 3 personajes le hicieron quórum al gobierno nacional para que el proyecto pudiera ser anunciado, por lo que
muchos están contando la posibilidad de que puedan voltearse y votar a favor del gobierno nacional. Vamos a ver qué pasa, William, pero como le digo, hay 8 votos fijos y estos 3 definen. Bueno, vamos a ver, hay que estar muy pendiente de lo que pasa en el Congreso de la República. Daniel, muchas gracias. En otro lado de la información, Sebastián Casas, ¿cómo aspira el gobierno a recoger esos 9.8 billones de pesos que vienen colgados en la reforma tributaria, Sebastián? William, buenos días, en vivo a la FM de RCN, también desde el Congreso de la República. Anunciado oficialmente que ya no serán los 12 billones que esperaba recaudar el gobierno con esta ley de financiamiento, reforma tributaria, sino 9,8 billones. Incluso luego de alertas del propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pues son 3 cambios sensibles del texto original radicado por el gobierno en la Cámara de Representantes, lo que ha llegado a esta cifra de los 9,8 billones de pesos. Son 3. El primero, se elimina el IVA a las empresas dedicadas a las apuestas de Internet. De esta era una alerta que tenían varios sectores políticos en el Congreso y ya no está en el texto original. Incluía casinos y casas de apuestas deportivas. El objetivo del recaudo con este rubro era de casi 2.1 billones de pesos. Representaba casi el 17% de la reforma. Los tiempos en el apretón también para el sector de los hidrocarburos. El impuesto al carbón, que crecía progresivamente desde el próximo año hasta el 2027, pues será un poco más progresivo y será del 75% apenas desde el 2025, y la tarifa plena empezará a partir del 2026. También se eliminaron 3 artículos importantes que subían la tasa a las ganancias ocasionales de empresas extranjeras. Estos 3 cambios sensibles hacen que el recaudo, según el gobierno, llegue apenas a los 9,8 billones de pesos y se tambalee, como nos decía Daniel, la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República el día de hoy a partir del mediodía. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, confirmó la cifra. Escuchemos. Sí, el cálculo preliminar que tenemos con el equipo técnico es una ley de financiamiento por 9.8 billones que complementa el presupuesto de inversión. Es básicamente la estimación, William, que hace el gobierno de los 9,8 billones de pesos. Incluso sectores del propio gobierno, incluso del pacto histórico, han hablado, del Partido Verde incluso han hablado que el recaudo podría llegar y quedar finalmente en los 8 billones de pesos, de acuerdo a lo que se pongan de acuerdo, a los acuerdos a los que lleguen hoy los congresistas en las comisiones terceras y cuartas económicas conjuntas a partir de mediodía. Pero por ahora las cuentas que hace el gobierno es que el recaudo quede en 9,8 billones de pesos, muy por debajo de los 12 que estimaba inicialmente el Ministerio de Hacienda recaudar con esta nueva reforma tributaria en el Congreso de la República, William. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Ojo con la reforma tributaria, aunque todo parece indicar que se hunde. A pesar de eso, hay que estar muy pendiente de lo que pase en el Congreso de la República. 6 de la mañana, 11 minutos. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. 6 de la mañana, 12 minutos. Conectamos con nuestros compañeros de Noticias RCN para el secreto de doña Darcy Quinn. Darcy, en medio de tanta noticia judicial, en estos días la ex consejera de regiones del presidente Gustavo Petro, Sandra Ortiz, vuelve a audiencia para que un juez defina si le impone o no una medida intramural, como lo ha pedido la Fiscalía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar en este caso, Darcy? Bueno, pues por supuesto la defensa de Sandra Ortiz va a alegar que ella tiene una hija menor, que al menos se le diera una detención domiciliaria, pero la verdad no está nada fácil, porque lo que ha dicho la Fiscalía es que ella destruyó, borró varios chats, información que es necesaria para el proyecto y que por lo tanto, para el proceso, y que por lo tanto es necesario que ella esté en una medida intramural. Ella de todas maneras vuelve hoy luchadora y combativa como ha estado desde el primer día. Ha sostenido que no tiene que ver con el entramado de la ONG RD, que va a demostrar su inocencia.
pues la Fiscalía de todas maneras también tiene las puertas abiertas para que en cualquier momento de este proceso pueda iniciarse un proceso de colaboración a cambio de beneficios. Es decir, que ella diga lo que sabe, que admita la responsabilidad, que cuente sobre otras personas dentro de todo este entramado a cambio de penas menores, por ejemplo, también a cambio de una detención domiciliaria. Las pruebas de la Fiscalía son sólidas, según ellos, chats, videos, testimonios que acreditan que ella transportó 3.000 millones de pesos con destino al señor Iván Name, en ese momento presidente del Senado. El hecho de que haya intentado, como le decía antes, borrar mucha de esta información, no la deja bien parada en la audiencia de hoy, donde se va a definir si le dan o no una medida intramural. Vamos a ver qué pasa, porque una Navidad detenida, lejos de la familia, lejos de los suyos, eso quiebra a cualquiera. Y ella, aunque ha estado combativa, todavía en cualquier momento puede dar la curva, dar la vuelta y empezar un proceso de colaboración. Fuerte. Esto es a las 9 de la mañana, ¿no? Sí, señor. 9 de la mañana es la audiencia de Santiago. ¿Tenía algo? Sí, no, es que seguimos esperando sobre quién es que dijo que iba a hablar, ¿no? Sí. Porque en un par de entrevistas que le entregó a los medios una semana antes de la primera audiencia de imputación, ella hizo como una amenaza indirecta señalando que había alguien muy cercano del entorno del presidente de la República, que además era una mujer y que ella tenía todas las pruebas y los chats y las evidencias de una supuesta traición en Palacio. En esas audiencias no ha podido hablar sobre eso porque es la imputación de la Fiscalía, pero ella dijo que iba a delatar a alguien que había traicionado al presidente con el escándalo de la ONG y hasta ahora no lo ha hecho. Vamos a ver, hay que estar muy pendientes. Hay mucha especulación alrededor de los nombres. Hay muchas personas que creen que podría ser Laura Sarabia, pero pues de todas maneras también en entrevistas haya dicho pues que, digamos, en ese periodo en que ocurrió todo, Laura Sarabia estaba fuera de Palacio. Fue la época en la que ella estaba por fuera, pero ella es la que llega y le pide la renuncia. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Darcy. Los secretos de Darcy Quinn, aquí en la FM y en Noticias RCN, la mujer mejor informada de Colombia. 6:15. Los secretos de Darcy Quinn, en la FM de RCN.